Buenas tardes. Hoy vamos a ver sobre los tratados de no agresión y su impacto en las relaciones internacionales. Estudiaremos el pacto Kellogg-Briand y su legado. Comencemos primero viendo qué es un tratado. La definición es que un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Estos tratados tienen características, como por ejemplo, que por lo general los tratados deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal entre estados o también entre organizaciones internacionales se considera válido. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del mismo. También es que los términos del tratado tienen validez y aplicación de este desde que entra en vigor hasta que se considera finalizado. Los tratados reciben nombres muy diversos como convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos. Otra característica es que los tratados son fuentes de derecho, por lo que estos forman parte del sistema de leyes. Estudiemos un poco sobre los tipos de tratado. Se dividen según sus obligaciones y esta a su vez tiene tratados de ley que están por encima de la ley nacional e imponen el cumplimiento de una serie de normas. También están los tratados de contrato, que generan obligaciones entre los países firmantes. Otro tipo de tratado es la extensión en el tiempo, según su extensión en el tiempo, que este también se divide en una duración determinada, es decir, que se especifica el periodo de tiempo durante el que tendrán validez, y una duración indeterminada, que se consideran que están vigentes de manera indefinida. Otro tipo es el tratado según el grado de participación. Hay los abiertos, que se permite formar parte de ellos pese a no haber participado en su creación, y los cerrados, que no se puede entrar a formar parte del tratado si no se participó en su origen. Por tanto, si llega un nuevo país, se estaría dando lugar a un nuevo tratado. Otro tipo es según el número de participantes. Tenemos los bilaterales, que se trata de un acuerdo entre dos países u organizaciones internacionales, y los multilaterales, que participan en ellos más de dos países u organizaciones internacionales. Otro tipo de tratado es según por el modo en que se concluyen, una forma solemne, que quiere decir que requieren la previa aprobación del Parlamento y de la jefatura del Estado, y de forma simplificada, que no requieren ratificación, basta con que sean aceptados a través de su firma. Por último, tenemos según el área que abarque. Dependiendo del área que pretendan regular, encontramos tratados muy distintos. Así pueden encontrarse tratados comerciales que regulen el comercio internacional, tratados de paz que pongan fin a un conflicto bélico, tratados de extradición que favorezcan la cooperación judicial y tratados que aborden en el enfoque de los derechos humanos y varios tratados más. Ahora vamos con el pacto o tratado de Kellogg-Briand y cuál fue su legado. Primero veamos que este tratado también fue conocido como Pacto de París, aunque su denominación oficial es Pacto de Renuncia General a la Guerra. Este es un tratado internacional acordado en París el 27 de agosto de 1928, y a su vez esto fue firmado en el Palacio de Cuad de Orsay, y este fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, entre el secretario estadounidense Frank Billing Kellogg y el jefe de la diplomacia francesa Aristide Briand. ¿Cuáles son los antecedentes del pacto? Los involucrados de este tratado estaban persuadidos de que ha llegado el momento de proceder a una franca renuncia de la guerra como instrumento de política nacional, a fin de que las relaciones pacíficas y amistosas que existen actualmente entre sus pueblos puedan perpetrarse. También estaban convencidos de que todos los cambios en sus relaciones mutuas solo deben buscarse por procedimientos pacíficos y realizarse en el orden y la paz, y que toda potencia signataria que en adelante buscarse promover sus intereses nacionales recurriendo a la guerra, deberá ser privada del beneficio del presente tratado. Ellos estaban esperanzados en que, estimuladas por su ejemplo, todas las otras naciones del mundo se unirán a este esfuerzo humanitario y adhiriendo al presidente
tratado tan pronto como él entre en vigor, pondrán a sus pueblos en condiciones de aprovechar sus beneficiosas estipulaciones, uniendo así a las naciones civilizadas del mundo en una renuncia común a la guerra como instrumento de su política nacional. Entonces, todos ellos han decidido concluir con un tratado designado a este efecto como sus plenipotenciarios, a quienes, habiéndose comunicado mutuamente sus plenos poderes y reconocidos en buena y debida forma, se pusieron de acuerdo a firmar el tratado con sus artículos. Ahora, ¿cuál fue el legado que tuvo este tratado? La firma del pacto Briand-Kellogg cambió la opinión pública sobre la seguridad colectiva y sobre el papel que debía jugar la sociedad de naciones, ya que la competencia de la guerra dejaba de ser un atributo fundamental usado por los países para dirimir sus diferencias y problemas. Y fue así como el 26 de septiembre del mismo año, es decir, un mes después de la firma del tratado, se reunió la Asamblea de la Sociedad de Naciones en un clima de optimismo. La sociedad parecía definitivamente consolidada, presentándose como un eficaz e importante marco para desarrollar y dirigir la política internacional. El Acta General del Arbitraje de la Sociedad se erigía como mecanismo para solventar de forma práctica y pacífica los desacuerdos internacionales. Así también, en 1929, Aristide Briand presentó a la Asamblea el proyecto de Unión Europea, y al mismo tiempo que se lograba un acuerdo en la Conferencia de La Haya sobre las reparaciones de la guerra que Alemania debía pagar como país derrotado. Firmado entre Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Bélgica, y en la que también se decretó la evacuación definitiva por parte de las tropas británicas y francesas de ocupación de la región alemana de Renania. Sin embargo, el Briand-Kellogg no sirvió para cumplir los objetivos previstos. No consiguió evitar las agresiones que ocurrieron en la década de 1930, estas agresiones tales como la invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931 y la invasión de Italia en Etiopía en 1935. Y así es como quedó totalmente desaborlado cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. No obstante, desde el punto de vista del derecho internacional público, este tratado representó un paso importante en la formación de un nuevo concepto de la guerra, mientras hasta entonces se había considerado como un pacto legítimo emprendido por los estados y en los que las naciones neutrales no debían intervenir. La guerra pasa a ser considerada un acto legal cometido por un país agresor sobre otro. Si bien el tratado no pudo concluir las guerras posteriores, fue un pilar fundamental en el cambio de mentalidad sobre una guerra, y así fue como pudo hacer que la sociedad, los países, los estados puedan convivir mejor y puedan tener una vida más plena.